Escocia es una tierra donde las historias no solo se cuentan, se respiran. Un territorio de paisajes majestuosos, colinas cubiertas de niebla y castillos de piedra oscura que parecen observar en silencio el paso del tiempo. Desde la mística Edimburgo hasta los rincones más remotos de las tierras altas, el legado histórico y simbólico del país se manifiesta a cada paso, como si el pasado se negara a quedar atrás. Y en el corazón de estas tierras, rodeado por una belleza tan sobrecogedora como inquietante, descansa un lago colosal, largo, profundo, opaco. Un cuerpo de agua que parece absorber la luz y devolver misterio. El lago Ness. Bienvenidos y bienvenidas. Un extenso lago de aguas oscuras que desde hace siglos es el escenario de una de las leyendas más fascinantes y persistentes de la historia moderna. Un relato profundamente arraigado en el imaginario colectivo, la historia de una criatura desconocida que habita bajo su superficie. Durante generaciones, las historias sobre algo que se mueve bajo ese velo turbio han cautivado a quienes se asoman a sus orillas. Una bestia legendaria que llevamos siglos buscando. Un ser que, aunque sustentado en relatos fantásticos, se niega obstinadamente a desaparecer de nuestras vidas. A esa presencia esquiva la bautizamos con un nombre casi familiar. El monstruo del lago Ness. Miles de personas han peregrinado hasta estas aguas, impulsadas por una esperanza muy concreta, la de ver algo extraordinario. Algo que rompa con lo cotidiano, atraídas por supuestos avistamientos, fotografías borrosas, películas temblorosas y, sobre todo, por la promesa de que quizá, solo quizá, algo aguarda en las profundidades del lago. Desde la década de 1960, numerosas expediciones científicas intentaron resolver el enigma. Se desplegaron tecnologías avanzadas, se organizaron búsquedas exhaustivas y se prometieron respuestas definitivas. Sin embargo, ninguna logró cerrar por completo la puerta a quienes querían creer. Siempre quedaba una grieta, un margen de duda, un silencio en el agua. Los científicos sabían que debían sumergirse en la historia, entender el origen del mito, porque toda leyenda, por extraordinaria que parezca, siempre tiene un punto de partida. La primera referencia escrita sobre una criatura en estas aguas se remonta al siglo VII. Aparece en la obra Vita Columbae, escrita por Adomnan, abad de Iona, alrededor del año 700. Una biografía dedicada a relatar los milagros de San Columba, misionero irlandés del siglo VI, figura clave en la expansión del cristianismo en Escocia. Según el relato, en el año 565, Columba viajaba por tierras pictas cuando se encontró con dos hombres enterrando a un tercero. Aseguraban que había sido atacado y asesinado por una bestia acuática que acechaba el río Ness. Impresionado por la tragedia, Columba decidió enfrentarse a la criatura. Ordenó a uno de sus compañeros que nadara para atraerla. Y cuando el animal emergió de las profundidades, Columba alzó la mano, trazó la señal de la cruz en el aire y le ordenó, en nombre de Dios, que se detuviera. La criatura obedeció. Huyó aterrorizada río abajo, el mismo río que desemboca en el lago Ness. Para los testigos, aquello fue un milagro. Para la historia, el nacimiento de una idea. La semilla de una leyenda que durante siglos se transmitiría de generación en generación, anclándose en el imaginario colectivo de las tierras altas.
Durante mucho tiempo, la región permaneció aislada. Los relatos no trascendían más allá de los valles. Pero cuando Escocia empezó a abrirse al mundo moderno, aquellos cuentos encontraron un nuevo escenario. El punto de inflexión llegó en 1933. El 14 de abril de ese año, el señor y la señora Mackay conducían por la carretera que bordea la orilla norte del lago. De repente, ella vio algo moverse en el agua, algo enorme, algo que agitaba violentamente la superficie durante varios minutos antes de desaparecer. El relato llegó al Inverness Courier, y fue entonces cuando un periodista utilizó por primera vez una expresión que cambiaría la historia para siempre: el monstruo del lago Ness. La palabra hizo el resto. El interés se disparó. La noticia, escondida en una página interior, recorrió Inverness en cuestión de horas. Con la llegada del verano, turistas de toda Escocia comenzaron a acercarse al lago, deseosos de contemplar al animal del que nadie sabía nada, salvo que existía, claro. Semanas después, un segundo avistamiento terminó de dar forma a la criatura tal y como hoy la conocemos. El 22 de junio de 1933, el señor y la señora Spicer afirmaron haber visto una criatura de unos 6 metros de largo, con la piel similar a la de un elefante y un cuello extremadamente largo, arrastrándose desde la carretera hasta el agua. Los Spicer eran considerados testigos fiables, y la fiebre se desató. Cientos de personas acudieron al lago con la esperanza de ser las siguientes en presenciar el fenómeno. La prensa, en una época en la que gozaba de una autoridad incuestionable, dio por hecha la existencia del monstruo. Nessie había dejado de ser un mito. Pero las palabras pronto dejaron de ser suficientes. El público exigía pruebas. Ese mismo otoño, el Daily Mail anunció que financiaría la primera expedición científica al lago Ness. Al frente del proyecto situaron a Marmaduke Wetherell, un excéntrico aventurero conocido como Duke. Tras varios días sin resultados, Duke anunció haber encontrado huellas de una gran criatura en el barro de la orilla. Fotografías, moldes de yeso, la prueba definitiva. El Daily Mail publicó en portada: "El monstruo del lago Ness es real". Pero la historia se vino abajo rápidamente. Los expertos del Museo de Historia Natural de Londres determinaron que las huellas pertenecían a un hipopótamo, concretamente a un cenicero fabricado a partir de su pata. El fraude quedó al descubierto. Duke fue humillado públicamente, pero lejos de destruir la leyenda, el escándalo la reforzó. La búsqueda de una imagen real acababa de comenzar. En la primavera de 1934, un prestigioso cirujano londinense, Robert Kenneth Wilson, presentó al Daily Mail una fotografía tomada en el lago. En ella se distinguía claramente un cuello emergiendo del agua. La credibilidad de Wilson era incuestionable. La imagen recorrió el mundo. Nessie se convirtió en un fenómeno internacional. Durante décadas, la fotografía del cirujano fue considerada la prueba definitiva, hasta que, 60 años después, se reveló como otro fraude. Un pequeño modelo flotando en el agua, fotografiado con perspectiva. Pero y aún así, el mito sobrevivió. Porque Nessie ya no era solo una criatura, era una idea, un símbolo, un negocio. Un reflejo de nuestra necesidad de creer que aún quedan misterios sin resolver. Durante los años siguientes, llegaron más expediciones, más fotografías, más películas y más decepciones. Pero la historia no avanzaba solo en la superficie del lago. En las sombras, antiguos protagonistas regresaban movidos por el orgullo herido y la necesidad de redención. Marmaduke Wetherell, desacreditado tras el escándalo de las huellas falsas, no había olvidado la humillación pública infligida por el Daily Mail. Su prestigio había quedado arruinado, pero su obsesión con el monstruo y con el periódico
no hizo más que intensificarse. Años más tarde, esa obsesión desembocaría en una venganza silenciosa. En 1994, casi como una confesión tardía, Christian Spurling, hijastro de Wetherell, reveló la verdad detrás de la fotografía del cirujano. Contó cómo su padrastro había ideado un elaborado engaño, un modelo del monstruo construido con madera, plástico y un submarino de juguete. Un artefacto diseñado para engañar al ojo humano y, sobre todo, a la prensa. La clave estaba en el mensajero. Para hacer pública la imagen sin levantar sospechas, necesitaban a alguien intachable, y no había mejor candidato que Robert Kenneth Wilson. Un reputado ginecólogo londinense, ajeno a cualquier escándalo y con una credibilidad incuestionable. Wilson no mentía directamente, simplemente entregó los negativos y permitió que el mundo creyera. Décadas después, una fotografía alternativa tomada el mismo día revelaría la escala real del engaño. Sin el juego de perspectivas, la supuesta criatura de 6 metros no superaba los 70 centímetros. Nessie había sido, literalmente, un juguete flotando en el agua. Pero cuando la verdad salió a la luz, ya era demasiado tarde. La imagen había cimentado el mito durante más de 60 años. Había inspirado libros, documentales, expediciones y generaciones enteras de creyentes. Desmontarla no podía borrar todo eso. Porque una vez que una historia cala tan hondo, la verdad deja de ser suficiente. Durante las décadas siguientes, especialmente en los años 40 y 50, los avistamientos continuaron. Algunos eran fácilmente explicables, otros desconcertantes, y unos pocos lo bastante intrigantes como para atraer la atención del mundo científico. Uno de ellos ocurrió a comienzos de la década de 1950, cerca del castillo de Urquhart. Un hombre descendió hacia la orilla con la intención de fotografiar las ruinas, cuando algo llamó su atención en el agua. 2 jorobas emergiendo de la superficie, un cuerpo desplazándose lentamente hacia el castillo. La fotografía que tomó fue publicada por la prensa escocesa tras confirmarse que no había sido manipulada. El monstruo del lago Ness volvía a ocupar portadas internacionales. Pero esta vez, el público ya no se conformaba con imágenes fijas. Querían ver al monstruo moverse. Querían una película. Y esa ambición marcaría el inicio de una nueva etapa en la historia de Nessie. La década de los 50 avanzaba, y con ella la paciencia del público. Tras años de fotografías borrosas y relatos contradictorios, la expectación había cambiado de forma. Ya no bastaba con imágenes estáticas ni con testimonios emocionados. El mundo quería algo distinto, quería ver al monstruo moverse. Quería una prueba que pareciera viva. Este deseo encontró a su protagonista en un joven ingeniero aeronáutico inglés llamado Tim Dinsdale. Convencido de que el mito no podía sostenerse durante tanto tiempo sin un fundamento real, Dinsdale llegó al lago Ness con una cámara de cine de 16 milímetros y una determinación inquebrantable. Era la mañana del 23 de abril de 1960, cuando desde la orilla observó algo oscuro desplazándose lentamente en medio del lago. No dudó. Encendió la cámara y filmó durante varios minutos como una masa alargada parecía serpentear en dirección a la orilla norte. Dinsdale estaba convencido de que había captado algo extraordinario. Durante semanas guardó el metraje, esperando obtener una imagen aún mejor. Pero finalmente decidió mostrarlo al mundo. El 13 de junio de 1960, la película fue emitida en Panorama, el programa estrella de la BBC. Cerca de 10 millones de personas vieron aquellas imágenes. Entre ellas se encontraba Peter Scott, ornitólogo, conservacionista y una de las figuras más respetadas de la divulgación científica en el Reino Unido. Peter quedó profundamente impresionado por el metraje. No porque demostrara sin lugar a dudas la existencia del monstruo, sino porque habría una posibilidad inquietante, que realmente pudiera existir una especie grande, desconocida para la ciencia,
oculta en las profundidades del lago Ness. Scott decidió arriesgar su prestigio. Con una red de contactos que alcanzaba incluso a la familia real británica, comenzó a presionar para que la comunidad científica tomara en serio el fenómeno. Sabía que el escenario era tentador. Descubrir una nueva especie de gran tamaño en pleno siglo XX sería un acontecimiento histórico. Aventurero de la Antártida y posteriormente político, sentó las bases de la que esperaban fuera la investigación definitiva. Así nació Loch Ness Investigation Bureau, la primera organización dedicada de forma sistemática al estudio científico del fenómeno. Por primera vez, la ciencia entraba en las aguas del lago Ness. El planteamiento era tan simple como ambicioso: vigilar la superficie del lago las 24 horas del día. Voluntarios de todas las edades y procedencias se unieron al proyecto, impulsados por una mezcla de curiosidad, fe y deseo de formar parte de la historia. David James utilizó sus contactos en el ejército para conseguir equipos militares en desuso y organizar la logística de la operación: cámaras, prismáticos, turnos de vigilancia ininterrumpidos. Todo estaba dispuesto para que si Nessie aparecía, no pasara desapercibido. Durante años, el LNIB atrajo la atención de cazadores de monstruos de todo el mundo. Sin embargo, los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas. Aunque se obtuvieron algunos metrajes intrigantes, ninguno logró ofrecer una prueba concluyente. Aún así, uno de esos vídeos llamó especialmente la atención. En él, se aprecia algo desplazándose por el agua junto a un barco, permitiendo una comparación de tamaño. El metraje fue enviado a la unidad fotográfica de la Royal Air Force, que concluyó que si se trataba de un cuerpo real, mediría alrededor de 2 metros y se movería a unos 8 kilómetros por hora. No era el monstruo de 6 metros que muchos imaginaban, pero era suficiente para reavivar la fe. Mientras tanto, al margen de esta organización, otro personaje comenzaba a acaparar titulares. Un fotógrafo inglés llamado Frank Searle decidió actuar por su cuenta. Instalado en un campamento a orillas del lago, empezó a publicar imágenes que parecían más claras y cercanas que cualquier otra obtenida hasta entonces. Sus fotografías fueron descritas por la prensa como las mejores jamás tomadas del monstruo del lago Ness. Searle no tardó en convertirse en una celebridad local. Miles de turistas visitaban su campamento cada año, que terminó funcionando como museo improvisado y tienda de recuerdos. Vendía fotografías, boletines informativos y la promesa de haber estado más cerca de Nessie que nadie. Afirmaba haber tenido 38 avistamientos, 12 de ellos documentados con imágenes y una película. Pero cuanto más perfectas se volvían sus fotografías, más crecían las dudas. Resultaba difícil creer que mientras decenas de científicos con equipamiento militar no lograban nada concluyente, un solo hombre, armado únicamente con una cámara, pudiera obtener retratos casi frontales de la criatura. La desconfianza aumentó cuando Searle se negó repetidamente a entregar los negativos para su análisis. Y el castillo de naipes terminó derrumbándose cuando se descubrió que una de sus imágenes era prácticamente idéntica a una postal turística con un dibujo de Nessie. Todo había sido un engaño. Otra vez. Searle desapareció de la escena pública, pero el daño ya estaba hecho. Sus imágenes, aunque falsas, habían alimentado el boom del monstruo durante los años 70. Nessie se había convertido definitivamente en un producto. Caramelos, camisetas, toallas, pegatinas, ceniceros. Me los quitan de las manos. El monstruo estaba en todas partes. A los comerciantes locales poco les importaba si existía o no. El misterio generaba más de 50 millones de libras al año para la economía de la región. Pero para quienes habían dedicado su vida a buscar respuestas, la sensación era distinta. Tras más de una década de vigilancia constante, fraudes y falsas esperanzas, la moral estaba bajo mínimos. Y aún así, algunos se negaban a rendirse.
Quizá pensaban, el error había sido buscar siempre en la superficie. Tal vez la respuesta se encontraba en las profundidades. A comienzos de la década de 1970, la búsqueda del monstruo del lago Ness dio un giro decisivo. Tras años observando una superficie que parecía guardar celosamente sus secretos, algunos investigadores llegaron a una conclusión inevitable. Si algo habitaba realmente el lago, no se mostraría a simple vista. Había que descender. En 1971, un equipo estadounidense llegó al lago con una propuesta radicalmente distinta y un presupuesto muy superior a cualquier intento anterior. Al frente se encontraba Robert Rines, abogado, inventor y científico estadounidense, fundador de la Academy of Applied Science, una institución dedicada al desarrollo de tecnologías avanzadas. Rines estaba convencido de que la clave para resolver el enigma no era la vista, sino el sonido. El lago Ness es inmenso, más de 37 kilómetros de longitud y cerca de 200 metros de profundidad en su punto más hondo. Sus aguas oscuras, teñidas por restos vegetales procedentes de las montañas circundantes, bloquean la luz de forma casi absoluta. La visión no servía, pero el sonido sí podía hacerlo. El plan de Rines se basaba en el uso de sonar, una tecnología que empleaba ondas sonoras para detectar objetos bajo el agua. Un transductor suspendido bajo el casco de una embarcación emitiría pulsos acústicos hacia las profundidades. Al rebotar contra el fondo del lago, o contra algo más, esas ondas regresarían al receptor. Midiendo el tiempo de retorno, el sonar podía revelar la presencia de un objeto en movimiento bajo la superficie. Para llevar a cabo el proyecto, Rines trasladó al lago un equipamiento valorado en más de $250.000. Luces subacuáticas de alta potencia, cámaras automáticas que se activarían al detectar ecos anómalos y un sistema informático poco común para la época. La tecnología estaba preparada. Solo faltaba que el lago respondiera. La noche del 8 de agosto de 1972, el equipo inició una de las operaciones más ambiciosas hasta la fecha. Las embarcaciones comenzaron a patrullar cuando el lago estaba en calma, pasada la medianoche. Poco después de la 1 de la mañana, las pantallas del sonar registraron algo inesperado. Un gran eco. Un objeto de varios metros desplazándose bajo el barco. El contacto duró apenas unos instantes antes de desaparecer, pero fue suficiente para activar automáticamente las cámaras. Si aquello era un ser vivo, existía una posibilidad real de que hubiera quedado registrado en película. La expectación era máxima. Los carretes se convirtieron en un posible tesoro científico. Rines decidió llevarlos personalmente a Estados Unidos para su revelado y tratamiento. Debido a la escasa visibilidad y a la calidad del agua, las imágenes requerían un proceso de mejora digital, y para ello recurrieron a una institución legendaria. El Jet Propulsion Laboratory, perteneciente a la NASA, aceptó colaborar en ese análisis. Si algo había allí abajo, la tecnología aeroespacial podía ayudar a sacarlo a la luz. Durante meses circularon rumores por todo el mundo. Se hablaba de la imagen del siglo, de la prueba definitiva, de la confirmación de una criatura prehistórica sobreviviendo en un lago escocés. Finalmente, el 2 de noviembre de 1972, Robert Rines convocó una rueda de prensa en Boston, su ciudad natal. Afirmó disponer de evidencias fotográficas de cuerpos en movimiento en el lago Ness. La expectación fue enorme. Sus afirmaciones llegaron incluso al Parlamento británico, que citó a Rines para presentar sus hallazgos en la Cámara de los Comunes, en el Palacio de Westminster. Ante políticos, científicos y periodistas de todo el mundo, Rines mostró una serie de imágenes. Una de ellas parecía representar el vientre de un animal de gran tamaño, con una textura similar a la piel de un elefante. Otra sugería la presencia de una aleta. Una tercera mostraba lo que podría interpretarse como una cabeza, descrita por algunos como similar a la de una gárgola. Las fotografías recorrieron el planeta.
Los debates inundaron televisiones y periódicos. Incluso la prestigiosa revista Nature publicó los resultados, otorgando a los hallazgos un sello de legitimidad científica sin precedentes. Para muchos, aquello lo cambiaba todo. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Algunos expertos señalaron detalles inquietantes en las imágenes. En la supuesta fotografía del aleta, podían observarse sombras a ambos lados del objeto, algo incompatible con una única fuente de luz como la utilizada durante la expedición. Para esclarecerlas, se localizó a la persona responsable de la mejora digital de las imágenes en el Jet Propulsion Laboratory. Su nombre era Alan Gillespie. Gillespie explicó que las versiones mejoradas que él había entregado no se parecían en absoluto a las publicadas. En sus imágenes no había ninguna aleta claramente definida, solo formas difusas y manchas confusas. Al comparar ambas versiones, resultó evidente que las fotografías habían pasado por una segunda manipulación. Y solo había 2 lugares en Estados Unidos con capacidad para hacerlo. Uno era el laboratorio de la NASA. El otro pertenecía a la Academy of Applied Science, fundada y dirigida por el propio Robert Rines. La conclusión era inevitable. Las imágenes habían sido alteradas otra vez. A pesar de la gravedad del descubrimiento, el fraude no tuvo apenas repercusión pública. Al igual que había ocurrido décadas antes con la fotografía del cirujano, las dudas quedaron enterradas bajo una avalancha de titulares y expectativas. Había demasiados intereses en juego. Y el misterio, una vez más, sobrevivió. A pesar de las manipulaciones y las dudas, el caso del lago Ness no se derrumbó. Ocurrió justo lo contrario. La tecnología, lejos de cerrar el misterio, parecía abrirlo una y otra vez. A finales de la década de 1970, una nueva generación de investigadores decidió aprender de los errores del pasado. Si el problema había sido la interpretación subjetiva de imágenes aisladas, la solución debía ser la cobertura total. No buscar un monstruo, buscar todo el lago. En 1987, se puso en marcha el proyecto más ambicioso jamás realizado en el lago Ness, la Operación DeepScan. La idea era tan simple como descomunal: utilizar una flota de embarcaciones equipadas con sonar para barrer el lago de extremo a extremo, como si se tratara de un escáner gigante. 24 barcos avanzando en línea recta, separados por apenas unos cientos de metros, cubriendo simultáneamente toda la anchura del lago. Cada uno llevaba sistemas de sonar de alta precisión, capaces de detectar objetos en movimiento a grandes profundidades. Durante 2 semanas, el lago fue examinado centímetro a centímetro. La expectación internacional fue enorme. Medios de comunicación de todo el mundo enviaron corresponsales. Por primera vez, parecía que el misterio se enfrentaba a un escrutinio verdaderamente exhaustivo. Y entonces ocurrió algo. Los operadores de sonar registraron varios contactos grandes y móviles bajo la superficie. Objetos que no parecían corresponder ni a peces conocidos ni a formaciones del fondo del lago. Las pantallas mostraban ecos de tamaño considerable, desplazándose a velocidades constantes. No eran simples interferencias, pero tampoco eran pruebas definitivas. Los datos recogidos durante DeepScan fueron analizados durante meses. La conclusión oficial fue cauta. Se habían detectado objetos grandes y en movimiento, pero no se podía determinar su naturaleza. No se confirmó la existencia de Nessie, pero tampoco se descartó. Este resultado ambiguo alimentó aún más el debate. Para los escépticos, demostraba que incluso con la mejor tecnología disponible, no había pruebas sólidas. Para los creyentes, era la confirmación de que algo grande seguía ocultándose en las profundidades. Sin embargo, la ciencia avanza rápidamente. A comienzos de la década de 1990, los sistemas de sonar habían mejorado de forma drástica. Eran más precisos, más sensibles y capaces de distinguir con mayor claridad la forma y el movimiento de los objetos.
Uno de los investigadores que decidió aplicar estas nuevas herramientas fue Adrian Shine, biólogo marino irlandés y fundador del Loch Ness Project. A diferencia de muchos de sus predecesores, Shine no buscaba confirmar una criatura concreta. Su objetivo era comprender el ecosistema completo del lago Ness, su fauna, su productividad biológica y su capacidad real para sostener animales de gran tamaño. Durante más de una década, Shine y su equipo realizaron estudios continuos utilizando sonar científico, cámaras subacuáticas y análisis ecológicos detallados. Los resultados fueron reveladores. El lago Ness es sorprendentemente pobre en nutrientes. Su cadena alimentaria es limitada y su biomasa total resulta insuficiente para mantener una población estable de grandes depredadores. No uno, no dos. Y desde luego, no una especie entera. Además, los sistemas de sonar modernos no detectaron ninguna criatura desconocida de gran tamaño. Los contactos anómalos observados en décadas anteriores podían explicarse por bancos de peces, troncos sumergidos o irregularidades del fondo. Poco a poco, el espacio para el monstruo se iba estrechando. Pero el mito, una vez más, se adaptó. A finales de los años 90, cuando el entusiasmo por los avistamientos comenzaba a decaer, una nueva hipótesis empezó a circular con fuerza. Una explicación que no hablaba de reptiles prehistóricos ni de criaturas misteriosas, sino de errores de percepción, de ilusiones ópticas, de física. Según esta teoría, muchas de las observaciones podían explicarse mediante el fenómeno de las ondas estacionarias, conocidas como seiches, oscilaciones naturales del agua provocadas por cambios bruscos de presión atmosférica y viento, capaces de generar movimientos visibles en la superficie del lago. Sumado a troncos flotantes, reflejos cambiantes y la sugestión colectiva, el resultado podía ser convincente, demasiado convincente. La figura de Nessie comenzaba a desdibujarse, pero aún quedaba un último intento por darle una base definitiva: la genética. En el siglo XXI, la búsqueda del monstruo del lago Ness entró en una nueva fase. Tras décadas de cámaras, sonares y testimonios, la ciencia disponía por fin de una herramienta capaz de responder a la pregunta desde un ángulo completamente distinto. No había que ver a la criatura, bastaba con encontrar su rastro. En 2018, un equipo internacional de investigadores liderado por el genetista neozelandés Neil Gemmell, profesor de la Universidad de Otago, anunció el inicio de un ambicioso proyecto: analizar el ADN ambiental del lago Ness. El ADN ambiental, conocido como eDNA, consiste en los fragmentos genéticos que los seres vivos dejan a su paso. Células de la piel, restos orgánicos, excrementos. Todo organismo que habite un entorno acuático libera material genético al agua. Si Nessie existía, fuera lo que fuese, su ADN debía estar allí. Durante meses, el equipo recogió muestras de agua en distintos puntos del lago, desde la superficie hasta las zonas más profundas. Posteriormente, fueron analizadas en el laboratorio para identificar las secuencias genéticas presentes. El proceso permitía detectar prácticamente cualquier forma de vida: peces, aves, mamíferos, microorganismos, socialistas, incluso especies desconocidas. En septiembre de 2019, los resultados fueron presentados al público. El análisis reveló la presencia de más de 3.000 especies distintas. Pero no había resto de reptiles ni de grandes vertebrados desconocidos. Sin embargo, sí apareció un dato inesperado: una cantidad extraordinariamente alta de ADN de anguila europea. Gemmell fue prudente en sus declaraciones. No afirmó que Nessie fuera una anguila gigante, pero tampoco descartó que algunos avistamientos pudieran explicarse por ejemplares de gran tamaño vistos en condiciones de baja visibilidad. Las anguilas, además, poseen un movimiento ondulante que en determinadas circunstancias podría confundirse con algo mucho más grande.
No era la respuesta mítica, pero era una respuesta. Por primera vez en casi un siglo, la ciencia había examinado el lago Ness en su totalidad biológica, y el veredicto era claro. No existía ninguna población de grandes animales desconocidos habitando sus aguas. Con este estudio, el misterio parecía llegar a su fin, o al menos, eso se pensaban muchos, porque el monstruo del lago Ness no es solo una cuestión de biología, es una historia. Y las historias no desaparecen simplemente porque la ciencia las contradiga. Nessie había sobrevivido a fraudes, desmentidos y décadas de investigaciones fallidas. Se había adaptado a cada época, a cada nueva tecnología, cada nueva decepción. Quizá, como tantas otras criaturas legendarias, nunca fue un animal. Quizá siempre fue un espejo. Un reflejo de nuestra necesidad de misterio, de creer que aún quedan rincones del mundo sin explorar, de pensar que incluso en la era de los satélites y el ADN, algo puede seguir escondido bajo la superficie. El lago Ness permanece oscuro, silencioso. Y para muchos, todavía lleno de preguntas. A lo largo de casi un siglo, el monstruo del lago Ness ha sido observado, filmado, analizado, escaneado y secuenciado. Ha pasado por cámaras de cine, por personas militares, por laboratorios genéticos de última generación, por Viedma Explora. Y sin embargo, sigue ahí, no como un animal confirmado, sino como una idea. Porque quizá el verdadero secreto del lago Ness no esté bajo el agua, sino en nosotros, en nuestra fascinación por lo desconocido, en nuestra resistencia a aceptar que el mundo ya está completamente cartografiado. Nessie no es solo un supuesto plesiosaurio superviviente, ni una anguila gigantesca, ni una sombra mal interpretada. Es el recordatorio de que la ciencia avanza haciendo preguntas, incluso cuando las respuestas no son las que esperamos. Cada fraude, cada error, cada decepción, lejos de destruir el mito, lo ha hecho más humano, más nuestro. El lago Ness sigue siendo profundo, oscuro y silencioso. Pero hoy sabemos algo más que ayer. Sabemos que la ciencia no mata los misterios, los transforma. Y que a veces la verdadera criatura legendaria no es la que se esconde en el agua, sino la curiosidad que nos empuja a mirar una vez más. Si te ha gustado este viaje entre la ciencia y el mito, suscríbete al canal. Aquí seguimos explorando historias reales, enigmas históricos y preguntas incómodas, siempre con rigor, contexto y una pizca de ironía bienvenida. Porque puede que Nessie no exista, pero las buenas historias, esas, nunca desaparecen. Nos vemos en el próximo documental. Un saludo, exploradores.